Hola chicos, vi varios temas con el tema del porcentaje, que en varios casos usan algunas fórmulas un poco complicadas o que parecerían que fueran de memoria, como decir, bueno, porcentaje es multiplicar por esto y dividir por 100 o multiplicar por 100, etcétera, lo cual a veces complica un poco. Parece un poco como que no se entiende bien de dónde sale, esa es la palabra. Lo que trato de hacer en mi caso personal es cuando aprendo algo, trato de saber de dónde sale, o sea, cuál es la fuente, y de esa forma me aseguro de no olvidármelo más, o sea, de en cualquier momento que yo lo necesite, como puedo ir para atrás y ver de dónde salió, es mucho más fácil recordarlo y aplicarlo. En ese caso yo uso bastante la Wikipedia para ver como la definición de las cosas y ahí tratar de ver el origen y la fuente. Entonces vamos a ver, quizás para muchos ya esto sea muy sencillo y no vale la pena el video, pero quizás para otros les puede ayudar, porque incluso con esta forma de ver el porcentaje podrían hacer porcentajes mentales, que a veces es muy útil en la vida diaria, y para algunos les va a parecer que ustedes tienen alguna capacidad un poco asombrosa, pero bueno, vamos a ver qué quiere decir y llevarlo como a la fuente. Vamos a leer primero lo que dice la definición. El porcentaje es un símbolo matemático, o sea, este porcentaje, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Ahora vamos a ver qué significa esto, una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de unidades de cada 100 de esa cantidad. Bueno, acá parece medio complejo, ¿no?, la definición, pero vamos a seguir avanzando y ahora lo van a entender. El porcentaje se denota utilizando el símbolo por ciento, que matemáticamente equivale al factor 0,01. Esto es la clave. Esta es la clave, y si entienden esto no se lo van a olvidar nunca más. Y que se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación. Por ejemplo, 32% se representa mediante 32%, ¿no? Significa 32 de cada 100. También puede ser representado de esta forma: 32% es igual a 32 por 0,01, y operando 32% es igual a 0,32. Bueno, acá está la clave. Esto 0,01 es la clave. Vamos ahí a algo que preparé, o sea, lucubraciones sobre porcentaje. Entonces, según la definición, decimos que 32% es igual a 32 por 0,01, que es igual a 0,32. Bueno, ¿de dónde sale este 0,01? Bueno, este 0,01 sale de la definición, o sea, el porcentaje es un número que resulta de dividir a la unidad entre 100 unidades. O sea, es 0,01 no es más que 1 dividido 100. Si ustedes hacen 1 dividido 100, les da 0,01. Vamos a hacerlo para que vean, pero 1 dividido 100 es 0,01. ¿Por qué 0,01? Hay una regla fácil, por ejemplo, para hacerlo mentalmente, que si ustedes dividen un número por un número con x ceros, o sea, la forma de resolverlo es agregar tantos ceros como tengan acá en la parte de abajo de la fracción y agregando la unidad. Tuvieran, por ejemplo, por decir algo, no sé, 1 dividido 1000, que son 3 ceros, 0,001, y así sucesivamente. Bien, entonces, ahora, si ustedes tienen que calcular el 32% de 2000, directamente reemplazan el porcentaje por lo que quiere decir, que es 32
por ciento por 0,01 por 2000, ¿no? Vamos a hacer esto con la calculadora. 32 por 0,01 por 2000 nos da 640. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 50% de algo, por ejemplo, es multiplicar ese algo por 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque es 50, ¿no? Que es el porcentaje, 50% dividido 100, que es un medio, que es 0,5. Y por ejemplo, si tienen el 100%, es 100, ¿no? 100 dividido 100, según esta fórmula, ¿no? Que es igual a 1. Entonces el valor, con esto concluimos que el valor del porcentaje es un número entre 0 y 1. Y esto podría ser, por ejemplo, el 20%, el 40%, el 50%. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el 50% de 1000 es 1000 por 0,5. O sea, es la mitad. O sea, 50% es la mitad de un valor. Porque no es más que multiplicarlo por 0,5, que es la mitad. Lo cual nos da 500. Fíjense que esto se puede hacer incluso mental. ¿Cuál es la mitad de 1000? O sea, le preguntan el 50% de cualquier valor y lo único que tiene que hacer es dividirlo por 2. ¿Se ve? Entonces 1000 por 0,5 es 500. Perfecto. Ahora viene una cosa muy interesante. O sea, con esto podrían hacer teóricamente cálculos fáciles, por ejemplo, el 10% o el 50% de distintas cosas. O sea, el 10%, si tienen que calcular el 10% de un valor, lo único que tienen que hacer es sacarle un 0, por decir algo. Y si ustedes quieren calcular el 50% de un valor, lo que tienen que hacer es dividirlo por 2. Ahora, surge algo interesante, por ejemplo, cuando tienen que calcular el 110% de algo. O sea, tienen un valor y les dicen que hay que calcular el 110%. Entonces es lo mismo, o sea, en realidad es el valor 1000 por el valor que representa el porcentaje. En este caso, 110 sería 1,10. ¿Por qué? Vamos a ver esto. ¿Por qué 110 sería? Hay que multiplicarlo por 1,10 porque es 110 dividido 100, ¿no? Por esta definición que habíamos dicho. O sea, sería en realidad 110 por 1 dividido 100 no nos da lo voy a hacer con calculadora, pero es muy fácil mentalmente. Por 110 nos da 1,1, ¿no? O 1,10, que es esto que estamos haciendo acá. O sea, cuando tengan que calcular un porcentaje por encima, lo único que hacen es como que se sobrepasan del valor 1. Un porcentaje es número entre 0 y 1, pero en el caso de 110 se pasan, entonces 1,10 sería 1,10, lo cual le da en este caso el 110% de 1000 es 1000 o 1,10 por 1000, que es 1100. Entonces esto nos da algo muy interesante. O sea, si ustedes tienen un precio y le quieren agregar el IVA, lo único que habría que hacer es multiplicarlo por el 121%. O sea, con eso es como que le suman el valor, el 100%, o sea, al valor, o sea, tienen el 100% y le agregan el 21, que sería igual a 121 por 0,01 porcentaje, pues 1,21. Entonces, por ejemplo, algo que sale 1000 pesos sería 1000 pesos por 1,21. Y esto es el precio agregándole el 21%. Entonces, es muy sencillo. Cuando ustedes tengan un valor
y le quieren agregar a ese valor el IVA, lo multiplican por 1,21. Ahora vamos a ver algo que a mí les puede servir para hacer cálculos de porcentaje mentales, y es muy útil porque a veces necesitamos hacerlo en forma rápida mental, y esto la verdad a mí me viene muy bien. Por ejemplo, supónganse que tienen que calcular el 30% de 2000. Entonces supónganse que tienen que calcular el 30% de 2000, ¿no? El 30% de 2000, o sea, 30%, como vimos como vimos antes, es 0,30, ¿no? Por 2000. El 30% es 0,30 por 2000 nos da, si lo queremos hacer con la calculadora, es 0,30 por 2000. 600, ¿no? Bueno, esto lo tienen por un lado. Pero si ustedes analizan un poco qué quiere decir esto, si ustedes tienen 30% de 2000 es 0,30 por 2000. Si ustedes lo distribuyen de una forma un poco más lógica, más que sea más fácil de hacer mentalmente, pueden decir que 0,30 es lo mismo que 0,1 por 3, ¿no? Porque 3 por 0,1 es 0,3. Fíjense, 3 por 0,1 es 0,3. Entonces, si esto lo separan de esta forma, es mucho más fácil hacer en realidad 2000, o sea, 2000 aplicarle el 0,1, o sea, 2000 por 0,1, como vimos antes, o sea, cuando multiplican un valor por 0,1, lo que sucede es que se les va un 0, o sea, 2000 por 0,1 es 200. Y después, mentalmente, es muy fácil decir 200 por el 3 que me quedaba es 600. O sea, mentalmente, si este es el paso 1 para entenderlo. El paso 2, por ejemplo, vamos a ver otro, 40% de 2000. O sea, lo que hago yo es, le saco un 0 y lo multiplico por 4. O sea, 200 por 4 es 800. Entonces, para terminar con esto, una forma sencilla, como vimos, de calcular el valor del IVA es multiplicar el valor original por 1,21. Entonces, directamente podrían hacer esto. Valor con IVA sería el valor original por 1,21. ¿Y por qué por 1,21? Por esto que vimos. Si ustedes tienen un precio y le quieren agregar el IVA, lo único que habría que hacer es multiplicarlo por el 121%, que sería 121 por 0,01, ¿no? Que es 1,21. Y todo esto sale de la definición de porcentaje, que el porcentaje, el valor porcentaje es 1 dividido 100. Y de ahí sale todo. O sea, de todo lo que es porcentaje se deriva de la definición, de decir que este símbolo es lo mismo que 1 dividido 100, que es lo mismo que 0,01. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda pueden consultar, pero está bueno esta moraleja: siempre que no entiendan algo, traten de ver de dónde sale, porque de esa forma no se les va a olvidar más si después lo tienen que volver a desarrollar. Hola chicos, bueno, les quiero comentar un tema que surgió de las clases, y es por qué no usar el NextInt si es más sencillo y con eso nos ahorramos pasos, y por qué no usar el NextLine y convertirlo. En principio está bien querer optimizar las líneas, o sea, tener menos líneas de código, pero también hay que tener en cuenta la estabilidad de nuestro programa, o sea, lo bien preparado que está para modificaciones futuras. El uso de NextInt
parece ser algo provechoso en su primer momento, pero después puede ocasionar problemas. Yo en principio el objetivo del libro y de la clase es darles en esta primera etapa la mínima cantidad de instrucciones posibles como para que ustedes puedan aprender los algoritmos, o sea, ver cómo se conectan las cosas con la mínima cantidad de instrucciones. O sea, en vez de darles next line, next double, next float, etcétera, de la clase que tiene de las herramientas, por decir algo, que están dentro de la caja de herramientas Scanner, traté de obviar eso para que con las mínimas instrucciones posibles puedan hacer la mayor cantidad de programas. Y después, más adelante, cuando estamos cancheros con los algoritmos, ahí sí, darles todas esas otras opciones o decirles dónde las pueden buscar. Igual está muy bien que por su cuenta busquen las cosas, pero quizás esto les puede ocasionar problemas no esperados en sus programas. Esto por un lado. Otra cosa que vi es que en algunos ejercicios, por ejemplo, están usando el import. O sea, eso está perfecto. O sea, en vez de poner Java Util Scanner, lector, Sarasa acá, muchos ponen esto. O sea, ponen, lo cual está muy bien y se hace así. Ponen Scanner, lector, acá ponen New Scanner. Y acá hacen un import de java.util.scanner. Esto está perfecto, pero yo esto lo quería explicar cuando explique paquetes e imports, o sea, todo junto. Entonces, para que no se mareen y con el mismo objetivo de darle la menor cantidad de instrucciones posibles, me pareció mejor directamente que se acuerden por ahora toda la línea para usar el elemento, la caja de herramientas para poder leer y no que tengan que agregar el import, etcétera. Pareció más sencillo para los que aprenden recién a programar. Bueno, una cosa que vi, o sea, ¿por qué no está muy bueno usar el next int y es preferible usar el next line? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un programa muy sencillo que primero nos pregunta la edad y la guardamos usando un next int. Después nos pregunta el nombre y lo guarda usando el next line. Fíjense lo que va a suceder cuando yo corra este programa. Hay el error de compilación porque me faltó perdón, tengo esto acá. Ahora sí, vamos a correr el programa. Ahora nos pregunta la edad, vamos a poner, no sé, 45, por decir algo, no sé, 29. Y fíjense lo que sucedió. Escribió, decime tu nombre, esto parece que lo hubiera ignorado, y directamente escribió tu edad y tu nombre. Entonces, si a ustedes les pasa esto en programas futuros, se van a marear, van a decir, ¿por qué esta línea no me leyó la línea? Y eso va a generar muchos inconvenientes. ¿Por qué pasa esto? O sea, esto es algo que yo lo quería explicar un poco más adelante, pero para los que quieran saberlo ahora, pasa por esto. O sea yo esto lo quería explicar cuando veamos la representación de números, o sea, cómo trabaja la computadora con números binarios y cómo es que trabaja con los caracteres. Pero si lo vamos a ver ahora, pasa lo siguiente. Cuando ustedes escriben una línea y apretan enter, lo que está pasando es, por ejemplo, si ustedes escriben 45 en el primer caso y apretan enter, lo que están agregando, el enter se representa como un carácter especial que en Java se representa /n, ¿no? O sea, ustedes cuando apretan el enter están metiendo como un carácter especial que es /n, que quiere decir enter, porque la computadora lo tiene que representar, lo tiene que guardar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Cuando ustedes usan next int, lo que están diciendo es, dame el siguiente valor entero que tengas, o sea, que haya ingresado al usuario. El programa se va a quedar con esto, con el 45, y va a dejar el /n sin tomarlo. O sea, no va a consumir el /n, va a consumir el valor 45. Entonces,
lo que sucede acá es lo siguiente. Ustedes consumen el valor 45, pero todavía les falta consumir el /n, el enter les falta consumir. O sea, queda como la computadora parada acá, en el /n. Entonces, cuando ustedes después hagan next line, les va a consumir ese /n que les había quedado. Por eso es como que el programa sigue adelante. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, incluso con nextFloat y nextDouble también existe el mismo problema. Entonces, para evitar todo eso, yo lo que les recomiendo es que, como vamos a ver programas donde vamos a preguntar varias cosas, que son números y son cadena de caracteres, etcétera, siempre usen el next line y lo transformen. De esta forma se aseguran de consumir toda la línea, de procesar toda la línea. Entonces ese es mi consejo. Con cuidado, pero tengan en cuenta que les va a pasar eso. O sea, les va a consumir hasta el número, y el /n no se los va a consumir. La forma de resolver eso es, quizás, si ustedes usan nextInt, agreguen otro nextLine, pero su programa le va a quedar un poco inentendible. Así que les aconsejo que siempre usen nextLine y lo transformen. Eso es otra cosa. Y una tercera cosa que vi en los ejercicios es variables con nombres acortados, ¿no? Porque parecería ser que no quieren usar como el nombre completo porque eso ahorra espacio o cosas por el estilo. Yo les aconsejo que siempre que usen un nombre o una variable, le pongan el nombre más descriptivo posible, como si ustedes fueran a leer ese programa dentro de un año, o si se lo van a dar a otra persona para que lo entienda. A medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a tratar de hacer programas que incluso pueda leer gente que no sabe programar. O sea, el programa debería ser una definición escrita con palabras comunes que cualquier persona que yo le muestre el programa lo pueda entender. Eso vamos a llegar de a poco. Cuando veamos funciones vamos a ver cómo podemos hacer eso. Pero en principio, por ahora, cuando usen nombres de variables, usen el nombre más descriptivo posible. Por ejemplo, en el último ejercicio de la cantidad de cucharadas de azúcar y cantidad de cucharadas de café, quizás vi variables como, por ejemplo, int kuch as y int kuch kaf. Entonces, si yo en un año, por ejemplo, empiezo a leer el programa y leo cuchas, ¿qué será cuchas? Una cucha, hay un perro ahí metido. Entonces traten de usar una variable como, no importa que sea larga, lo importante es que se entienda. Yo usaría cantidad cucharadas café, cantidad cucharadas azúcar. Entonces, de esta forma, el que lee el programa va a decir, ah, mira, cantidad de cucharadas café, perfecto, lo entiendo perfectamente. Pero si ponen un nombre más corto, incluso ustedes en un par de años, cuando empiecen a escribir mucho código, van a ver su código hace 2 años y no lo van a entender, y van a tener que leer línea a línea para ver qué quiere decir esa variable. Entonces, de esta forma, les aconsejo que siempre usen variables, no importa que sean largas, pero que sean entendibles. Por ejemplo, otro ejemplo que generalmente corrijo cuando veo programas en mi trabajo es, en Java a veces se usan, por ejemplo, números o sea, tiempos de espera. Entonces, a veces, por ejemplo, yo veo esto, int tiempo de espera, ¿no? Por decir algo. Entonces yo lo que le corrijo, digo, no uses tiempo de espera, porque no se sabe cuánto tiempo, o sea, está esperando, cuánto tiempo vamos a esperar. Entonces les corrijo y le digo que pongan tiempo de espera en cuánto, en qué unidad. Entonces, por ejemplo, sería en segundos, o int tiempo de espera en milisegundos, que es una variable que se usa muchísimo en Java. Tiempo de espera en milisegundos. Entonces, siempre usen variables que ustedes mismos y otras personas entiendan. Esa es la moraleja.